Hoy vamos a explorar una promesa de las promesas más bellas que tiene el pueblo de Dios. Le he titulado este mensaje, Dios proveerá. Toque a su vecino y dígale, Dios proveerá. Amén. Una de las mayores aflicciones y temores que todo ser humano tiene en la vida es el temor a no tener para sustentarse, a no tener para cubrir sus necesidades o sus proyectos. No hay un ser humano que no tenga un temor de eso. Aún las personas que tienen grandes fortunas también tienen temores de perderlo todo. Es un temor que acompaña a la raza humana. Pero hoy vamos a ver en la palabra de Dios una promesa, la promesa de Dios para que usted no viva en este temor, sino que pueda, cuando vengan esos momentos de duda acerca de que si va a salir adelante o no, hacer referencia a estas promesas y aplicarlas en su mente y en su corazón. Vamos a partir de nuestro verso base. Leamos Filipenses capítulo 4, verso 19. Si gusta, lo leo en voz alta para que así esta palabra se afirme en su corazón. Filipenses 4, 19, leámoslos todos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos en las Escrituras acerca de cómo Dios provee, tenemos que ver y explorar a personas que experimentaron la provisión sobrenatural de Dios. En las Escrituras, usted va a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchos ejemplos de Dios haciéndose presente en momentos de necesidad en la vida de personas que le amaban y que le servían. Veamos algunos de esos ejemplos rapidito. Los puse así todos juntos porque no quiero que nos enfoquemos tanto en la lectura, sino que usted vaya escuchando. Por ejemplo, Abraham. Abraham es la primera persona que dice o llega a pronunciar una frase donde le dice a su hijo, cuando el hijo estaba ansioso por saber dónde iba a estar el cordero para el sacrificio. Abraham pronuncia unas palabras y dice, el Señor proveerá. También Elías, uno de los profetas de Dios, recuerde de que hubo un tiempo, él vivió en un tiempo de hambruna sobre la tierra, pero Dios estuvo pendiente de sustentar en medio de la hambruna a su hijo. Y la Biblia enseña que inclusive envió cuervos para traerle pan y carne. Hacía de que animales que no tenían esa inteligencia para ejecutar esa acción llevaran el sustento hacia Elías. También vemos milagros, por ejemplo, la viuda de Sarepta, que dice la Biblia de que hubo una crisis, su aceite y su harina no se agotaron. ¿Qué diríamos también de Eliseo y la viuda? Que Dios multiplicó el aceite de una viuda para que pudiera pagar sus deudas. ¿Se acuerdan de esa historia? Y mantener a su familia. Otro milagro de provisión impresionante que no solamente duró un día o una temporada corta, sino que duró 4 décadas. Fue el milagro de la provisión para los israelitas en el desierto, cuando Dios hacía descender maná del cielo, sacaba agua de la roca para que ellos pudieran tener agua, pudieran tener que comer, inclusive hasta para sus gustos. Cuando ellos querían comer carnes, dice la Biblia que Dios mandaba golondrinas, creo que golondrinas, no son golondrinas, ahí después le confirmo. Eso. Dios le mandaba aves para que ellos pudieran comer. También Moisés experimentó la provisión de Dios cuando tocaba, dice la Biblia, agua y salía
una roca y salía agua. Pedro, ¿se acuerda cuando Pedro tenía una deuda con los impuestos? ¿Qué hizo Jesús milagrosamente? Le dijo, anda, vas a pescar algo y de lo que salga paga tu impuesto y paga el mío. Qué interesante. El joven con los 5 panes y 2 peces, también como Dios hizo esa multiplicación para que alimentara a más de 5,000 personas. Agar, una de las siervas de Sara, que tuvo un hijo de Abraham también, experimentó la provisión de Dios cuando al salir por el desierto salió y no encontró nada, pero Dios le proveyó. Entonces usted va a ver un patrón bíblico. Dios siempre, y señalé la palabra siempre, provee o proveyó a aquellos que estaban en una crisis irremediable. Esos milagros de provisión, Dios los ejecutaba cuando sus siervos, sus hijos, atravesaban crisis y entonces proveía de una manera sobrenatural para que no le faltara nada. Y usted y yo podemos tener también esa experiencia en la vida donde podemos experimentar que en momentos de crisis Dios va a proveer. Dios va a proveer. Pero aquí viene el gran pero en el que me quiero enfocar hoy. No toda la vida es una crisis humanamente irremediable. Yo tengo 50 años ya y yo he vivido 4 crisis duras en mi vida, durísimas, y en las que se ha gastado muchísimo dinero. La crisis de un hermano cuando se enfermó y padecía de epilepsia. Recuerdo que mis padres debían hasta $80,000 por 4 o 5 días que lo tuvimos en internado. Nosotros vivíamos en Estados Unidos y fue impresionante cómo esa enfermedad de mi hermano nos quitó completamente todos los recursos para poder pagar ese hospital. Y fueron crisis terribles. Y de repente un día, mi hermano decidió con mi mamá que no iban a usar más la medicina, le creyeron a Dios por un milagro. Y hasta el sol de hoy ya mi hermano tiene 42 años y no volvió a tener nunca más en la vida una crisis de epilepsia. Imagínese usted las cosas que hace Dios, las cosas que hace el Señor. Después vino la crisis del cáncer de mi mamá. Después vino la crisis también de mi hijo. Y así podría decir de que en estos 50 años no han faltado crisis. Yo quisiera que Dios me diera 50 años más. No sé cuánto usted quiere que le dé el Señor. Yo quisiera 50 más, pero sin crisis. Yo le digo al Señor, Señor, ya mi cuota de crisis la pagué en los primeros 50. Pero no sabemos realmente. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Usted va a tener crisis, tal vez ya la ha tenido. Pero a pesar de que nosotros podemos transitar en este mundo y encontrarnos con algunas crisis en la vida, no toda la vida es una crisis. Dios nos ayuda en momentos de crisis, pero después nos saca a momentos, como dice la Biblia, a tiempos de refrigerio. Tiempos donde nosotros podemos accionar más y gestionar más los asuntos de nuestra vida, incluyendo aquellos que pertenecen a nuestro sustento. Cuando Israel estaba en el desierto, esos 40 años, dicen las Escrituras, que por 40 años no faltó el maná. Todos los días bajaba. Pero en el primer día que ellos pusieron su pie en la tierra prometida, dicen las Escrituras, que el maná cesó. ¿Por qué cesó? En el momento que ellos pusieron un pie, el maná dejó de caer. ¿Sabe por qué? Porque Dios entendía que estando ahora ellos en su tierra prometida, iban a ser capaces de gestionar, iban a ser capaces de producir
el sustento que ellos necesitaban para el día a día. Muchas veces nosotros escuchamos una promesa como esta y decimos, Dios proveerá. Y creemos que esa provisión siempre va a venir de una manera milagrosa. Pero Dios es cierto que provee, pero también sí es cierto que Dios permitirá que nosotros mismos podamos producir eso que necesitamos. Así de que Dios provee para crisis, claro que sí, pero no toda la vida será una crisis para el creyente. Entonces, Dios también se va a glorificar en darnos herramientas para no solo subsistir, sino también para prosperar. Dios provee lo que necesitamos en momentos de crisis, pero también Él provee herramientas para que nosotros podamos producir. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo número 1, verso número 3. Este es un pasaje que usted debería de subrayarlo en la Biblia, en su Biblia. Mire lo que dice. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida de excelencia aquí en la tierra, dice la Biblia que Dios la ha provisto en nosotros. Ya la tenemos allí. Ahora, de nada sirve ser herederos de una herencia, de una provisión divina que no se aprovecha. El día de antier andaba escuchando mi Biblia, salgo a caminar en las mañanas y mientras camino escucho mi Biblia, estaba escuchando el libro de Jeremías y cuando llegué a Jeremías 12, iba escuchando y de repente noté un verso, me llamó la atención. Cuando llegué a la casa dije, lo voy a buscar, porque me llamó la atención. Y miren lo que dice Jeremías, capítulo 12, verso 13. Jeremías es una queja de Dios. Dios se está quejando de su pueblo. Pero mire que en medio de la queja, Dios se queja de algo en particular. Le dice a Jeremías, sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, dice, mas no aprovecharon nada. Mire, cuando yo escuché este texto mientras caminaba, yo dije, wow, uno puede tener una heredad que no aprovecha. Y seguí caminando y pidiéndole a Dios, Señor, permite que mi vida no sea una vida desaprovechada, con las oportunidades y la herencia espiritual que el Señor nos ha dado. Usted es heredero, queridos hermanos, de promesas de Dios, de herramientas que el Señor le ha dado. Pero podemos ser herederos sin estarlas aprovechando. Entonces nosotros tenemos, como cristianos, que ponernos a pensar, ¿cómo voy a aprovechar lo que Dios me ha dado? Dios nos ha dado cosas para que nosotros podamos tener una vida excelente y próspera, no solamente tener para lo necesario. Cuando Dios le hacía las promesas a Israel, le decía, tú vas a prestar y no pedir prestado. Mire qué tremenda esa promesa. Dios no quería que su pueblo, que lo representaba a Él, fuera un pueblo que siempre fuera esclavo de la deuda, porque dicen las Escrituras que cuando uno se endeuda se esclaviza. Y entonces Dios le promete a Israel y le dice, tú vas a dar prestado, no vas a pedir prestado. Y es impresionante porque usted puede ver cómo este pueblo adquirió algunos principios financieros, en particular los judíos, y es históricamente sabido que hoy por hoy son las personas más ricas del mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que se aprovecha de lo que Dios nos ha dado?
¿Cuáles son esta herencia? ¿Qué es esta herencia que nosotros podemos usar cuando no estamos en crisis? Número 1, Dios abre puertas de oportunidades. Dios siempre le va a abrir puertas de oportunidades. Muchas veces nosotros queremos que las cosas vengan ya empaquetadas, pero Dios sale por la tangente y lo que hace es darnos oportunidades para prosperar. Y tenemos que aprender a reconocer cuando Dios actúa de esa manera en nuestra vida. Hay un pasaje en la Biblia que es uno de mis favoritos. Mire lo que dice Eclesiastés 9:11. Dice, aquí reflexionando, Salomón llega a esta conclusión y dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes la gracia, sino que tiempo y ocasión acontecen ¿a cuántas personas? A todos. ¿Saben lo que está diciendo este pasaje? Que toda persona llega a tener oportunidades en la vida. Toda persona. ¿Por qué muchas personas nacen en ambientes donde nunca nadie ha prosperado, pero ellos prosperan? Y la razón será porque quizás aprovecharon oportunidades. Otros ven venir oportunidades y las dejan pasar. Y póngase a pensar usted y haga un examen de conciencia, porque los exámenes de conciencia siempre son útiles para nuestro desarrollo. ¿Cuántas oportunidades Dios puso a través de nuestra vida que no aprovechamos? Y dice la Biblia, a todos les acontece tiempo y ocasión. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 3 también aquí. Pablo pedía oportunidades. Muchas veces nosotros pedimos el objeto, lo tangible, las cosas ya hechas. Pero Pablo decía, Señor, yo lo que necesito que me des es la oportunidad. Y mira cómo oraba Pablo. Orando, dice, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, ¿qué dice? Puertas. Tal vez lo que usted necesita es una puerta que se abra. Y allí usted va a encontrar la provisión que usted está necesitando. Dice, orando para que el Señor abra la puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahora, quiero que vea esta imagen. ¿Qué pasa muchas veces con las oportunidades que Dios nos da? Nosotros creemos que nuestras oportunidades son como una ruleta rusa. Usted nunca ha visto esos programas donde le dicen a las personas, tal vez giran la rueda y se sacan un buen premio, y la persona, en vez de aprovecharlo y decirlo, lo agarro, me lo voy a llevar, dice, voy a darle un intento más. Y en el segundo intento se sacaron 0. Y entonces todos los que están observando se quedan y dicen, qué bárbaro, si hubiera quedado con el otro intento. Pero saben, los hubieran no existen. Nadie vive de los hubieran. Tenemos que aprender a tomar decisiones y aprovechar nuestras oportunidades. Porque hay oportunidades, queridos hermanos, hay algunas que se van a presentar varias veces, pero hay otras que solamente se presentan una sola vez en la vida. Y no le estoy hablando solamente de oportunidades financieras, le hablo también de oportunidades. Por ejemplo, Dios le dio un esposo, una esposa. Hay gente que dice, un hombre lo cambia a cualquier hora, una mujer la cambio. Pero hay oportunidades que solo son una sola vez. Usted la pierde,
y eso no vuelve a aparecer. Se le fue. Tuvieron la heredad, dice la Biblia, pero no la aprovecharon. Y así podríamos hablar de trabajos, podríamos hablar de relaciones que pueden ayudarnos, podríamos hablar de tantas cosas en la vida que Dios provee, pero que nosotros dejamos pasar. Porque es importante que nosotros veamos esto, no es para crear un sentido de culpa, sino para que podamos ver de que nosotros muchas veces hemos tenido oportunidad. No es que Dios haya fallado. Hay gente que dice, Dios me falló. Dios no me dio lo que pedí. Y tal vez lo que Dios dio fue una oportunidad, pero la dejamos ir. La dejamos pasar. ¿Sabe por qué es importante entender esto, queridos hermanos? No por lo que ya pasó. Decía el pastor David, nadie puede llorar por la leche derramada. ¿Ya para qué? Sino por las oportunidades que vienen en su camino. Porque déjeme decirle de parte del Señor, vienen oportunidades para usted en el futuro. Porque Dios no es escaso. Dios tiene más oportunidades para usted. Y si usted está aquí, es porque Dios tiene preparado un baúl de oportunidades para su vida. Pero Dios le envía esta palabra el día de hoy para que usted esté atento y no la deje pasar. Porque esa puede ser una manera en que Dios provee para su vida. Ahora, lo segundo que Dios provee y que forma parte de esa herencia que nosotros debemos de aprovechar, Dios provee de sabiduría, queridos hermanos. Aún para discernir cuándo es una oportunidad que viene de Dios o cuándo es una oportunidad que debo dejar pasar porque me va a meter en más problemas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sabiduría. Pero esto es lo hermoso del Señor que dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, mire lo que dice Santiago 1:5, pídala a Dios, pídala, el cual da a todos cuanto, abundantemente. Dios no hace acepción de personas, Dios da sabiduría. Y hay gente que tiene una sabiduría sin tener muchos estudios universitarios, es impresionante. Una de las personas más ricas de este país es una persona que llegó a 6º grado de escolaridad. Tiene negocios en el Oriental, en los mercados de Estelí, por donde quiera. Y sin tanto estudio, pero tenía sabiduría. Ahora, hay conocimientos que obviamente a él le faltan. Entonces tiene la sabiduría para contratar a los que saben de lo que a él le falta. Dios provee, nos provee en nuestras necesidades, proveyéndonos también de sabiduría. Pero esta es la clave, que esta provisión tiene que ser solicitada, tiene que ser buscada. No va a venir solamente porque nos conectamos, hay que pedirla. Usted nunca ha estado en una situación donde usted se pone ahí cerca para que le den y de repente se termina la cosa y no le dieron nada. Y entonces usted dice, ay, no me diste. Y el otro le va a decir, no me pediste. ¿Nunca le ha pasado eso, algo así en la vida? Y entonces uno dice, es que yo asumí que me ibas a dar. Me acuerdo el día que le dije eso a un jefe que yo tenía, él era un alemán. Y le dije, yo asumí. Y me dice, usted no ande asumiendo nada. Me dice que cuando usted asume, se hace una burra a usted y me hace un burro a mí. La última vez que asumí en la vida. Ahora mejor pregunto. La sabiduría que Dios nos quiere dar, hermanos,
Dios está dispuesto a darla, pero hay que solicitarla. Por eso dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. ¿Sabe? Esto fue algo que hizo impresionantemente el rey Salomón. Cuando el rey Salomón tomó el reino de Israel, era un muchacho entre 20 y 25 años. ¿Hay alguien que tiene aquí 20 años? ¿Puedo ver su mano? ¿Alguien que tiene 20 años? ¡Hala! Somos ya todos maduros. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿No hay nadie de 20 años? Entre 20 y 25 que se ponga de pie. ¿Ah? Hermano, nos vamos a extinguir. Ay, aquí, póngase de pie, póngase de pie. Ahí, con orgullo, es el hombre más joven de esta iglesia en este momento. Démosle un aplauso para que se sienta ahí potente. Gracias. Imagínense que, ¿cómo te llamas? Moisés, así se llama mi hermano. Imagínense que mañana Moisés, de la nada, le dicen, a ver, vení que te toca ser el presidente de Nicaragua. Mire, esto es algo que a cualquiera lo haría temblar. Cuando un hombre está joven anda pensando en mujer, en cualquier cosa, deporte, pero en gobernar, ¿verdad? Difícilmente. Pero Salomón era un muchacho y hizo algo muy inteligente. Él pidió la sabiduría de Dios para hacer lo que necesitaba hacer. ¿Sabe? La juventud, cuando uno es joven, dice la Biblia, que la necedad está ligada al corazón del joven. ¿Qué significa eso? Que el estado más necio y menos experimentado del ser humano es durante la juventud. Por eso ténganle paciencia a sus jóvenes. Cuando no hagan las cosas como usted cree que deberían de hacerlas, porque están en esa etapa natural de la vida donde no saben lo que están haciendo, y lo que uno que tiene que hacer es paciencia y revestirse también de un espíritu para enseñarles con amor. Entonces, Salomón dijo para sí, yo necesito sabiduría para gobernar. Y dice el Señor de que como le pidió eso, le dijo, por cuanto no me pediste ni la vida de tus enemigos, no me pediste riquezas, no me pediste nada, no solamente te doy la sabiduría, sino que te doy también las riquezas, te doy la vida de tus enemigos, no te va a faltar nada. Y fue un reino glorioso. La sabiduría, queridos hermanos, se solicita. Mire lo que dice aquí Proverbios capítulo número 2, verso del 3 al 5. Dice, si clamas por inteligencia y por entendimiento, alza tu voz. Yo le pregunto, cuando usted ha clamado a Dios, ¿alguna vez ha clamado a Dios alzando la voz y diciéndole, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia? ¿Alguna vez alguien ha hecho una oración de esa categoría? ¿Puedo ver su mano para que le demos un aplauso? Ahí hay unas 2 manos, 3, gloria a Dios, demos un aplauso ahí. Hay gente que sí. Fíjese de que yo no. Yo le he pedido al Señor sabiduría, pero en voz bajita. Señor, dame sabiduría. Pero aquí el proverbista dice, alza tu voz, clama por la inteligencia y por el entendimiento. Búscala como busca la plata. ¿Algún día se le ha perdido un billete de 1,000 pesos? Mire, yo me encuentro en la calle monedas de a peso. Y en lugares donde hay tráfico y nadie las recoge. Digo, ¿qué tal si fuera un billete de $100? En una ocasión ya andaba caminando. Y miren qué interesante esto, cómo somos los seres humanos. Yo le había dicho a mi mamá, mami, dame reales, andábamos paseando, dame reales. Y entonces me dice mi mamá, no. Mire lo que yo dije, Dios proveerá.
Solo lo tiré así al aire, Dios proveerá. Tenía 14 años. De repente comienza un billetito, mire, enfrente de mí. Y el viento lo empujaba, pero yo iba como con 4 primos. Y entonces mi tía lo mira primero y le dice a sus hijos, recojan el billete. Ah, dice mi primo, debe ser uno de $1. Pero el billete seguía enfrente de nosotros. Y entonces dije yo, lo voy a recoger. Y cuando lo recojo, $20. Mire cómo me lo disfruté ese día. Qué maravilloso. Yo no sé por qué les conté eso, yo creo que ya me salí de la prédica. Pero voy a volver ahorita mismo. ¿En qué estaba? Acá. Ah, sí, por esto es que lo dije. Dice, si la buscas como a plata, dice, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, dice, vas a entender el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Hay que solicitar esta sabiduría. Y número 3, nuestro Dios proveedor también provee de fuerzas. También provee de fuerza. Mire, este pasaje es un pasaje clave para su vida cristiana. Mire lo que dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Sabe? Dios se glorifica y nos provee a través de la actividad. Acostado, sentado, sin hacer nada, muy pocas personas logran un poquito. Pero Dios, aun cuando no tenemos fuerza, dice, Él las da. ¿Y para qué las da? Bueno, las da para que nosotros podamos ser prosperados. Entonces Dios proveerá. Dios provee. Yo creo con todo mi corazón que Dios provee. Y yo creo que Dios puede hacer milagros para usted. Pero también creo de que más allá de hacer de esos milagros, que de repente nos encontramos un billete en la calle o alguien nos dio una herencia, el tío perdido que nunca vimos en la vida nos heredó una casa. ¿Cuántos quisieran que les pasara algo así? Mire, cuando yo era chavala yo vivía soñando con eso. Ay, que mis tíos, que me aparezca un pariente lejano que me herede, decía yo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí vieron una serie de muñequitos que se llamaba Sally, la princesa mágica. Y entonces ella tenía una varita mágica. ¿Cuántos la vieron? Y andaba con la varita para todo. Yo decía, yo tengo que conseguirme una de esas para andar. Claro que nos gustaría. ¿A quién le gusta tener mucho? ¿A quién no le gustaría tener mucho con poco esfuerzo? Y yo creo que Dios lo va a proveer. Dios provee cosas milagrosas, pero suple para nuestras necesidades. Pero Dios también suplirá oportunidades. Y con ella la sabiduría y la fuerza para aprovecharlas. Que Dios no diga de nosotros lo que dijo de Israel. Que esto no sea un verso que aplique a nosotros. Jeremías 12:13. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Usted ya tiene una heredad. Tiene promesas. Puede tener más sabiduría. Tiene fuerzas. ¿Qué fue lo otro que dije que también teníamos? A ver. Y tiene oportunidades. Aprovéchela. Aprovechémosla. ¿Por qué usted cree que yo cuido a mi negrito? Porque a mí no se me aparece otro como ese en la vida. Entonces yo esto lo tengo que cuidar. Es una oportunidad que Dios me dio a mí. Solo a mí. A usted le dio otra.
Aprovéchesela. Aproveche. Tuvieron la heredad y no la aprovecharon. Usted va a cambiar eso en su historia. Señor, me diste la oportunidad y la aproveché. ¿Cuántos reciben este consejo en esta noche? Amén. Amén.